capaz quedaría para otro día, pero no sé si va a seguir existiendo Irán en otro día. Así que, Ah, yo creo que sí. vos creés que sí. Bueno, una línea sintética, es sin interrumpirte, de qué es lo que está pasando y por qué parece que se aceleraron los tiempos, ¿no? O sea, todos estábamos mirando Gaza, lo que pasaba que, bueno, el bloqueo era total y parecía que iba a estallar todo, y de repente, bueno, de un día para el otro, bueno, parece que descubrieron 20 años después de nuevo armas nucleares en Irán, entonces sale un ataque preventivo de Israel, eso desata una escalada, y ahora está la amenaza de que Trump, que había hecho una campaña pacifista casi, diciendo que no iba a gastar los dólares de los impuestos de los americanos en guerras, en política exterior, bueno, ahora dice que, bueno, no lo ve tan mal esto de decir, bueno, paren la mano porque vamos a, vamos a apoyar a Israel, ¿no? Directamente. Te hago una pregunta antes de empezar. ¿Cuánto tiempo tengo? Porque según el tiempo, digo, veo cómo, por dónde empiezo y cómo resumo. Mira, máximo 3 horas tenés. No, a ver, tiempo hay, pero yo tampoco quiero extenderlo tanto por tu tiempo y por la gente que nos está Bueno, te voy mirando, a ¿no? decir Pero de qué si más tiempo o menos tengo. en 15 La gente minutos, está conectada igual. claro, pero más o menos en 15 minutos podemos explicar un poco y capaz la semana que viene podemos seguir charlando. Si quieren, empiezo del ya Reza Pahlavi y bueno, y No, seguimos. no. De la semana pasada, ¿qué pasó? Que Israel, se habla de Bueno, que el gobierno, dale, dale. brevemente, voy muy breve, muy breve. Vamos a Sí, tratar de sí. hacer lo más breve posible. A ver, la idea de que esto es nuevo, que apareció, no es así, ¿no? Mm, Es decir, desde el año pasado que, digamos, se vienen intercambiando cohetes, por decirlo mal y pronto, ¿no? sí. Eh, digamos, primero, ya el atentado de Hamas del 7 de octubre del 23 fue apoyado por Irán y bueno, eh, digamos, fue tomado por Israel como un acto, digamos, de guerra. Eh, Enseguida, en abril del 24, Israel mata a un general muy importante, Reza Zahedi. Reza Zahedi es uno de los altos mandos importantes iraníes que estaba en Damasco porque era el supervisor de las fuerzas chiitas en Siria. ¿Sí? O sea, era una especie de gran eh, organizador militar en Siria en una especie de gobierno de coalición que se había armado. Y Israel lo mata, ¿sí? Lo manda a matar. Responde Irán y ahí Israel responde asesinando a Ismail Haniyeh, que era el líder del Hamas, en Teherán. Después matan a Hassan Nasrallah, que también es del Hamas, y ya, a ver, para hacerlo más sencillo, durante 2004 fue matando generales importantes y, por ejemplo, al director de energía atómica de Irán, ¿sí? Con operaciones quirúrgicas. Sí. Y además bombardeando Irán, ¿sí? Con lo cual, esto no es que vino de la noche a la mañana. ¿Vamos bien? En Sí. términos generales. Pero hasta ahora se hablaba como que era una guerra fría, por así decirlo, ¿no? Porque como que se enfrentaba a Irán a través de Hamas, ¿no? Ahora parecía como que es Bueno, directa. Irán había enviado misiles. Lo que pasa es que esos misiles, de acuerdo al escudo que tenía Israel, los, digamos, no penetraban. Los ¿Sí? interceptaban. Bien. Vamos a tratar de explicar el origen del conflicto, después vemos por qué ahora. Básicamente, Irán es. Irán tiene dos, eh, dos elementos claves para China. O sea, Irán tiene dos elementos claves y es importante para China. El primero es la posibilidad de tener una potencia nuclear en la región. ¿Sí? La única potencia nuclear en la región es Israel, que Ujú, responde incondicionalmente a Estados Unidos. ujú. ¿Sí? El país que tiene infraestructura para
crear armas nucleares, no solo energía nuclear, sino armas nucleares, es Irán. Eso por un lado. Y por el otro es el control del estrecho de Hormuz, que ahí lo tenemos en el mapa. Ahí tenemos en el mapa el estrecho de Hormuz. Vos me habías compartido otro que sí. Este. Ahí va. Ahí se está viendo, ¿no? Sí. Claro, ahí tenemos el estrecho de Hormuz, que es ahí, no sé si ustedes lo pueden señalar. Más abajo está el estrecho de Bab el-Mandeb, ¿no? Que es el estrecho que va ahí entre Yemen y Djibouti, que también es otro problema, y también Irán está metido. ¿Sí? Bien, acá, sí. El Bab el-Mandeb es más abajo, ¿sí? Es el estrecho que sale del Mar Rojo, ¿sí? Ahí no se ve en el mapa, bueno, tenía que haber mandado otro mapa. Bueno, ¿qué pasa con el estrecho de Hormuz? El estrecho de Hormuz, por ese estrecho, sale entre el 27 y el 30% del petróleo, del comercio petrolero mundial, y el 25% del gas natural licuado, ¿sí? En ese estrecho. Sí. Ahí está. Claro, y ese estrecho es controlado fundamentalmente por Irán. ¿Sí? El que tiene el control militar de ese estrecho, que son 34 kilómetros, ¿sí? Sí. En la parte más chica, es Irán. Irán decide bloquear eso y, bueno, hay un colapso del comercio de petróleo y el gas. Además, bueno, Irán es el tercer país productor de gas del mundo, detrás de Rusia y Estados Unidos, el séptimo de crudo, y además, si hablamos de reservas, es la segunda reserva mundial de gas. Pero como digo, básicamente es la posibilidad, ahí tenemos el estrecho de Bab el-Mandeb, ¿no? Está Yemen y Etiopía. Pero también hablo del estrecho de Bab el-Mandeb, que tiene alrededor del 15% del comercio mundial de petróleo, porque ahí, entre Djibouti y Yemen, en Yemen, esa parte, Yemen está en guerra civil, que tiene que ver con el control de ese estrecho. Sí. Y una de las fuerzas que está peleando en esa guerra civil son los hutíes. ¿Sí? Los hutíes que responden a Irán. ¿Va bien? Entonces, Irán no solamente es una fuente de petróleo, es la posibilidad de tener una potencia nuclear en la zona, sino además implica el control de esos dos estrechos. Claro, dos rutas estratégicas. Exactamente. Y eso le interesa particularmente a China para expandirse, digamos, su comercio. Claro. Y además imponer condiciones. Las centrales nucleares están financiadas y tienen asesoría de Rusia y de China. ¿Va bien? No quiero hacer mucha historia porque tenemos poco tiempo. Básicamente, Irán tiene sanciones, hoy tiene sanciones comerciales. Quien le compra para que Irán pueda vender a pesar de las sanciones es China. ¿Sí? No importa ahora la relación Irán-China porque no tenemos mucho tiempo, pero ¿cuál es el problema aquí? El problema aquí es lo que está haciendo Trump es le está mojando la oreja a China. ¿Por qué? Porque está atacando a Irán y obviamente, digamos, está viendo hasta dónde China se anima o no a intervenir. Rusia no puede intervenir porque está en una guerra. Sí. Si China deja que Estados Unidos siga adelante, bueno, va a perder una pieza en Medio Oriente. Entonces, de un lado tenemos la encrucijada china. ¿Qué hace? ¿Interviene o no interviene? Obviamente China
condenó los ataques israelíes a Irán. Pero más que eso, no hizo. ¿Qué pasa del otro lado? Para destruir la capacidad nuclear de Irán, hace falta unas bombas especiales que llegan hasta el subsuelo. ¿Quién las tiene? Unas se llaman, creo que B2, que llegan hasta el subsuelo, ¿no? ¿Y quién tiene esas bombas? Ahí vamos. Que además tienen que ser, vamos un poquito de suspenso. Tenemos poco tiempo, pero No, está bien. Que además requieren aviones especiales, son aviones que solamente pueden transportar 2 de esas bombas. Son bombas que hacen como una especie de trompo y van hasta abajo. ¿Por qué? Porque las centrales nucleares de Irán están bajo tierra, ¿no? O sea, tienen una estructura por arriba, pero otra estructura bajo tierra. Esos aviones y esas bombas no las tiene Israel, las tiene Estados Unidos. Estados Unidos se incorporó militarmente en un sentido defensivo. Los misiles que mandó Irán fueron obstruidos por barcos y lanzamisiles que tiene Estados Unidos en el Mediterráneo Oriental. O sea, Estados Unidos intervino, pero simplemente para neutralizar misiles. Ahora, bien, si quieren terminar con la capacidad nuclear de Irán y poner, por decirlo así, fin a la guerra, es una forma de decir, no fin a la guerra, es decir, sojuzgar a Irán, hace falta ese armamento. Pero implicaría que Estados Unidos bombardea a Irán, directamente a Estados Unidos. Y es algo que el Departamento de Estado no está de acuerdo. No solamente los demócratas, sino incluso en el seno del gobierno de Trump hay una oposición a esa escalada. ¿Por qué es la oposición? Porque eso evidentemente podría llevar primero a una respuesta de China. Lo mismo que pasó con la escalada comercial Trump, que dijo, pongo aranceles. Y bueno, no, pará. Eso puede llevar a una escalada muy importante. Eso puede generar una destrucción del propio Estado iraní. Y la pregunta, ¿y eso con qué se reemplaza? Claro, teniendo el antecedente de Afganistán, ¿no? Que... Vos podés ocupar ese lugar, ¿se entiende? Hay además muchas empresas europeas ligadas a ese desarrollo. ¿Sí? Por ejemplo, Francia, ¿sí? Bueno, hubo un escándalo hace poco en Alemania porque el canciller alemán dijo, Israel está haciendo el trabajo sucio que tendríamos que hacer nosotros. Y entonces la otra parte de la coalición, los socialistas de la coalición se le tiraron en contra, incluso la gente de su propio partido. Bueno, sí, hay un escandalete ahí, pero es claro que países como Francia, por ejemplo, sí tienen acuerdos, o mejor dicho, tienen acuerdos por vía de terceros, porque ustedes saben que hay sanciones contra Irán, pero se terciariza todo eso, ¿no? Con lo cual, como digo, no es tan sencillo. Pero está esa incógnita. ¿Hasta dónde? ¿Hasta dónde Estados Unidos va a llevar adelante ese armamento? ¿Hasta dónde Israel puede mantener una guerra en la cual no va a terminar con toda la estructura? ¿Y hasta dónde China va a permitir todo esto? ¿No? Es decir, ¿hasta dónde China va a decir, bueno, no, China que, digamos, tiene una inversión, es el segundo país en términos absolutos, no en términos relativos a su PBI, pero en términos absolutos es el segundo país que más gasto militar tiene. China gasta por año 296.000 millones de dólares en defensa.
Claro. En términos absolutos es el segundo país después de Estados Unidos. Estados Unidos gasta 916.000. ¿Sí? 3 veces más. Claro, pero por eso, bueno, pero China gasta mucho dinero en eso. Sí, 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 sí. Hay un punto en el cual, bueno, hasta dónde China se va a seguir comportando como una potencia, por decirlo así, no militar, es decir, que no interviene directamente, ¿no? Que si bien crea bases militares, que si bien hoy es la principal constructora de navíos militares, ¿no? Es decir, de una flota naval militar. ¿Hasta cuándo va a ser simplemente una especie de ocupación de espacios? ¿No? Vos decís entonces que esto es lo que se presenta como un conflicto entre Israel e Irán, es en realidad una guerra fría, es otro capítulo de guerra fría o de la guerra comercial entre China y Estados Unidos. Claramente, claramente. La pregunta es si esto va a seguir en ese impasse, donde solo van a aparecer Irán y Estados Unidos, perdón, Irán y Israel, con un, voy a decirlo así, con una relación con el conflicto India-Pakistán. Ojo con esto. Claro, esa es otra que Porque, me había olvidado. claro, porque la India e Israel tienen un vínculo comercial y militar muy fuerte. La Mirá. India le compra a Israel, perdón, la India representa el 35% de las exportaciones militares de Israel. ¿Sí? Es decir, es de todas las exportaciones que Israel vende, el 35% las compra India. Y a su vez, Pakistán tiene una relación de cooperación militar y económica con Irán. ¿Sí? O sea que ese puede ser otro escenario, se traslade ahí, digamos, el escenario bélico. Pakistán le ofreció el espacio aéreo a Irán para combatir a Israel. Y, interesante, Jordania le ofreció el espacio aéreo a Israel para avanzar sobre Irán. Bueno, todos alquilan balcones. Sí. Acá tenemos, para que digan para que no digan que el profe no habla con información, las exportaciones de Israel, 4.900 millones de dólares para bueno, esto es de 2015 a 2020, pero el segundo destino es la India, efectivamente. Y después Azerbaiyán, mirá vos, llama la atención. Y ¿cómo se llama? Alemania e Italia importadores, sí. Sí, Los sí, sí, tres principales importadores, pero acá estamos hablando de exportación. En exportación, el claro. primero es la India. Sí, 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 el amarillo Sí, sí. el primero la India. Sí. Bueno, y acá hablaban, también hay un debate, ¿no?, sobre el tema nuclear, ¿no? Porque bueno, suena mucho esto de que es el verso de la invasión a Irak, que bueno, supuestamente había armas nucleares, y bueno, al final no había nada de eso, ¿no? Ahora, está bien, hay un interés de China ahí en apuntalar a Irán, pero parecería que es todo un verso también esto nuevamente, ¿no? De que el peligro es que tenga armas nucleares Irán, ¿no? Porque también hace 20 Hay años una que... diferencia grande con Irak y con el problema con Irak. El problema con Irak era diferente. Cuando se hace la invasión a Irak, hay un mundo, por decirlo así, unipolar, o sea, es Estados Unidos Sí, sí, sí. intentando reconfigurar e ir por los restos de Medio Oriente, es decir, crear un Sí, estado sí. satélite en Afganistán, crear un estado satélite en Irak, y bueno, eso no se logró, ¿no? Pero es eso directamente. No, yo Y decía por el verso de las armas. claro, pero acá es diferente, porque acá ya hay acá no es un mundo unipolar, acá está enfrentándose con China. Y a diferencia de Irak, Irán, por eso dijo, por una cuestión de tiempo no desarrolle, Irán tiene una estructura económica y productiva muy diferente de Irak. Irán es un país, por decirlo así, más parecido a Brasil o a la Argentina.
Claro. La gente Es como cree, comparar Argentina-Uruguay, una cosa así, ¿no? O claro, Brasil-Uruguay. la gente tiene la idea de, mucha gente que no conoce Irán, tiene la idea de que todos los países árabes son iguales. Irán Sí, no es no, árabe, no. es persa, no es árabe, es musulmán, pero no es árabe. Mm, Eh, que son todos iguales y que no. Irán tuvo una industria, no tuvo una industria de punta, sino no fue Corea del Sur ni nada por el estilo, pero por eso se parece a Brasil, claro, México, Argentina, es decir, tuvo una industria que no fue muy competitiva, pero sí tiene todavía un parque industrial importante. A ver, son 90 millones de personas, ¿sí? En Teherán viven 9 millones de personas. claro. Eh, yo los invito a ver cualquier película sobre Irán y van a ver que es una sociedad con una industria importante, con empleo industrial, ¿no? Es decir, bueno, obviamente después sufriendo lo que sufren muchos países, pero dice, y tiene una estructura, y tiene, por eso digo, eh, cuando en los años 50 Estados Unidos y Europa empiezan a armar una infraestructura para la energía atómica en Irán. Porque en ese momento Irán era un aliado con Occidente, otra vez, recuerden el gobierno del Shah Reza Pahlavi, ¿no? Hay acuerdos muy importantes, en el 57, por ejemplo, se firma un acuerdo con Estados Unidos de, de supervisión de una estructura de energía nuclear, en el 57. Y recuerden que la revolución es el 79. ¿Se entiende? Es decir, Ah, hay una estructura de energía nuclear que no tenía Irak, que Irán hereda, ¿no? Y que después del 79, va desarrollando. No sabemos si tienen armas nucleares o no, pero que tiene la posibilidad de hacerla así, porque se supone que el uranio enriquecido por encima del 80% ya permite armar armas nucleares, ¿no? Claro. Entonces, no se sabe si las tienen o no, pero que queda claro que se puede armar. Así que Claro, Irán tiene la capacidad técnica para hacerlo. tiene la capacidad para armarlo. O sea, si, digamos, eso sí se desarrolla. De hecho, los últimos informes de la Organización Mundial de Energía Atómica decía que Irán estaba en capacidad para tener armas nucleares. bien, Pero queda claro que, quiero decir esto, no las puede tener libremente o aceptablemente sin un apoyo internacional. ¿Por qué digo esto? Porque hay claro. el Tratado de No Proliferación Nuclear, que dice que solamente 5 países pueden tener armas nucleares y hay países que las tienen al margen del Tratado de No Proliferación, por ejemplo, Israel. ¿Sí? Claro. Bueno, Corea del Y Norte. acá, ¿Sí? acá también para un poco ir cerrando, quería compartir este gráfico este mapa, perdón, que nos pasaste, que por lo que se ve, Irán es uno de los únicos países de esta región que no tiene bases militares Exactamente. de otros países, ¿no? Después vemos cómo está todo rodeado por, bueno, Estados Unidos, la OTAN, y bueno, incluso China ya ahí, ¿no? No, es Turquía. Perdón, Ah, Turquía. Turquía. No, Eso dice preguntaban China en el acá. chat. Sí, no, dice ¿Qué rol China la cumplía Turquía? referencia, pero no encuentro ninguna en el mapa. No. Ah, acá en Djibouti. Djibouti. En Djibouti. Djibouti, por Claro, eso bueno, hablé de ese estrecho, el de Bab el estrecho de Mandeb. Bar, sí, no me acuerdo cómo era. Que Bab el de un Mandeb. lado, claro, de un lado hay una discusión, pero del lado más importante, que es el lado del Yemen, hay una guerra civil por el control, donde Sí, están acá, las milicias hutíes que responden claro, en Irán. ¿Sí? claro. Pero bueno, claro, este también dato para tener en cuenta, ¿no? Cuando hablas de las características de Irán, hay un país Recordemos bastante. que Irán tiene milicias en Siria, las que tiene en Líbano, en Gaza, en Arabia Saudí, ¿sí? Y en Yemen. Eso es una especie entonces de gendarme de la región, se podría No decir. gendarme, pero tiene influencia militar. Bien, claro. Bien. Claro. No, claro, está claro que no estamos hablando de Siria, de Jordania, de Irak, no, otra No, cosa. para nada. Para nada. Muy bien. Bueno, yo me permito, como que acá somos locales, la última pregunta que me da descabellada, tomala como, yo lo leí en un foro, ¿viste? Pero bueno, hablaban algunos de que esta resolución de la interna Kisilov-Cristina
tenía que ver con esto, ¿no? Porque supuestamente Kicillof estaría bancado por el imperialismo chino. En cambio, Estados Unidos estaría viendo que necesita una pieza de recambio de Milei y por eso apuntalaba ahora a Cristina. Bueno, no sé, yo te la tiro porque la escuché, pero viste que hay como un mito de que a Kicillof lo bancan los chinos, no lo sé, y que Cristina en realidad siempre fue más En realidad, a ver, eso es una locura, ¿no? Eso es como decir sí. que, qué sé yo, que Está bien. Lorenzo va a jugar al Mundial de Clubes, más o menos, ¿no? Bueno, no sé, puede ser. Pero bueno, eh, Esperemos que sí. pero en realidad uno pensaría que es al revés, ¿no? Porque uno piensa que esta, digamos, la que más pensó, la que más impulsó un vínculo con China de un país agrario que importa manufacturas es Cristina. Claro. Y esta idea de, digamos, si es que fuese así, sacando a Kicillof, porque no sabemos ahora qué va a ser de Kicillof, pero sí está esta gente que está pensando la economía por fuera de Cristina, pensando en Culfas, ¿no? Es decir, gente que está ahí más por fuera, está pensando algo, no está pensando en exportar productos agrarios para importar manufacturas, sino está pensando en, bueno, si la Argentina puede ser algo más que un país agrario. Obviamente el problema con ese desarrollismo es que el sujeto al que está apelando, ¿no? Claro. Ya lo vimos eso, la idea de apelar a la burguesía para que la burguesía haga lo que no hizo, es una fantasía. Una última, ahora sí que me acordé que, bueno, viste esta locura de Milei de su política exterior estrambótica. Es decir, bueno, nosotros Yo iba a ir con la misma. estamos con Israel y Estados Unidos a muerte. Bueno, esto es para la tribuna, para recibir guita y el premio Nobel judío nada más, o puede comprometer a Argentina se desata una guerra todavía más grande y Argentina, no sé, mandando tropas, involucrándose o siendo víctima de algunos atentados, como ya sabemos. A ver, yo no creo. No creo que pase de la cuestión simbólica en el caso de Milei. Bien. Lo otro no creo porque la Argentina no. A ver, en términos políticos, la Argentina no tiene ninguna importancia política, militar ni geoestratégica. Sí. Irán está bastante, bastante preocupado por todo lo que yo les conté, por todo ese escenario, para andar a ver si puedo hacer un atentado en la Argentina. Porque además, Okay. yo quiero explicar esto antes. Los atentados no se deciden de un momento a otro, tan rápidamente. Son muy preparados. El atentado de las Torres Gemelas es un atentado que empieza a preparar el año 93. Uno puede en algún momento decir, bueno, ahora lo activo. ¿Sí? Pero normalmente los atentados tardan un tiempo. ¿Sí? No es que, bueno, ahora voy a un atentado. Puedo ir a tirar un misil con un dron, ¿sí? Pero otra vez, de Irán hasta acá no. No creo que esté pensando eso Irán. Un atentado se piensa con mucho tiempo. En la embajada de Israel a la AMIA no tiene que ver con Con la política de Menem. Una represalia. No tiene que ver con que Menem apoyó la invasión a Irak. Porque además Irán, digamos, hasta cierto punto le vino bien y no. Sí, claro. Tiene que ver con la cancelación de contratos por energía atómica con Irán. Que eso le dolió. Fabián, y la última, ya con esto para cerrar, porque anda dando vuelta y salió de vuelta ahora en el chat, pero veo cada vez más en las redes sociales esto que no sé cuánto tiene de mito y cuánto tiene de realidad. Pero que sea la última. Que sea la última. Además, yo tengo digamos, o sea. Sí. Tengo una vida.
Está bien, no, la última, pero para decirnos cuánto hay de mito, cuánto hay de realidad y qué elementos, si hay elementos de la realidad para que nos informen de esto. Está siempre la cuestión de que Israel se quiere quedar con la Patagonia. Y hay mucha gente nacionalista que dice que ahora que está Israel subsidiando gente para venir a vivir acá, o que Milei le va a dar un subsidio a los israelíes para que vengan a ocupar la Patagonia, o que vienen ex militares o a retiros acá a la Patagonia y bla, bla, bla. ¿Hay algo de cierto de todo eso? ¿Hay alguna noticia posta o algún portal posta que podamos...? A ver, hay algo que se llamó el Plan Andinia, que elaboró el nazismo argentino. Recuerden que en la Argentina en un momento había un partido nazi, ¿no? Entonces los nazis elaboraron la idea, así como los protocolos de los sabios de Sion, que era un panfleto nazi, un panfleto antisemita, los nazis lo tomaron. Bueno, había una idea nazi que se llamaba el Plan Andinia, que era que la banca judía internacional, judeo-bolchevique financiera internacional, esa cosa de juntar, digamos, comunistas y banqueros, querían tomar la Patagonia, ¿no? Y querían armar una especie de Estado judío en la Patagonia, ¿no? Son fantasías, qué sé yo, como la idea de que los judíos secuestran a los chicos cristianos para tomarles, que en realidad en la Pascua judía los judíos no toman vino, matan a un chico cristiano y, ¿cómo se llama? Y le toman la sangre, ¿no? Son mitos nazis, ¿no? Es decir, en realidad vienen de las mitologías medievales, con las que, digamos, se justificaban los pogroms, ¿no? O sea, las masacres de judíos. Claro. Se justificaban con esos mitos, con eso bueno, los pogroms, que eran las expulsiones de judíos, ¿no? O las torturas, en el caso, ¿no?, del Tribunal de Santo Oficio, que, digamos, quemaba judíos, o los autos de fe, ¿no? Es decir, una tradición muy antigua que retoma el nazismo con esta idea de los protocolos de los sabios de Sion, que es una especie de conspiración judía mundial, ¿no? Para destruir el mundo, una cosa así. Y entre eso aparece el Plan Andinia, levantado por gente como Gustavo Martínez Zuviría, que era un escritor nazi, que escribía con el seudónimo de Hugo Wast, y que era nazi. Es muy interesante porque fue el primer ministro de Educación de Perón, nazi. Mira. Pero que es nazi, no lo digo yo, lo dice el kirchnerismo. Búsquenlo en internet. Y el propio Horacio González pidió a la legislatura porteña que elimine el nombre de Gustavo Martínez Zuviría de la hemeroteca porque era un nazi y la hemeroteca no podía llevar ese nombre. Y la noticia salió en Página 12, o sea, que incluso Página 12 avaló que se le quitara. Bueno, fue uno de los artífices del Plan Andinia, ¿no? Sí. Bueno, Fabián, hemos cumplido con la promesa de hablar absolutamente de todo, así que te agradecemos por el tiempo, por haber respondido las preguntas del chat. Muy encendido todavía, pero bueno, si fuera por la gente y por nosotros estamos 5 horas hablando. Vamos a poner un freno porque mejor hablar más seguido y menos tiempo. Así que muchas gracias por haberte sumado al programa de hoy y bueno, por la nota, y estamos hablando nuevamente. River llega a semifinales. No, eso quédate tranquilo porque te vamos a llamar solo para hablar de eso cuando quede afuera antes. Pero bueno. Muchas gracias, Fabián. Un abrazo. Gracias a la gente que está ahí en el chat, gracias a la gente que está ahí mirando. Sí, estuvo a full. Y un saludo a ellos. Muy bien. Muchas gracias. Chao, chao.